Por favor, Deuteronomio, capítulo número 18. Estamos buscando a Cristo en Deuteronomio. Creo que hace una semana mencioné que alguien estaba dando argumentos de lo que era Jesucristo y dijo, pero es que Jesucristo es del Nuevo Testamento. Jesucristo, esa era su contestación, no es del Nuevo Testamento. Hermanos, Jesucristo es del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y de todo el firmamento, por toda la eternidad. Y la Escritura empieza con Jesucristo y termina con Jesucristo. En el principio creó Dios, ¿verdad? Pues Juan 1:3, me viene ahora a la mente, mientras estaba pensando con vosotros, me viene ahora a la mente, Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y termina la palabra de Dios, Maranata. Sí, Señor, ven pronto. Ese Señor es el que lo hizo, lo diseñó todo, lo hizo todo y lo sostiene todo y puso su ojo en ti y en mí. Por gracia, no merecida. Ahora, Jesucristo en Deuteronomio sí que aparece. Y por supuesto, sí que se nombra y sí que se enseña de él. Un profeta como Moisés. Esa fue la promesa. Un profeta como Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Vamos al Señor en oración. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias te damos por tu promesa, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tus hechos, gracias te damos, Señor, por tus hechos portentosos que tú mostraste a tu pueblo y que nos sigues mostrando hoy a nosotros, Señor. Tu poder maravilloso de crear nueva vida se manifiesta cada día, Señor, alrededor de la tierra. Almas que son creadas, que estaban muertas y son resucitadas. Almas, Señor, que estaban apartadas y lejos de ti, no podían tener ninguna posibilidad humana de acercarse a ti. Tu palabra y tu poder se manifiesta en sus vidas y les haces nuevas criaturas. Nosotros somos testigos de esto y cada uno que ha recibido al Señor como su Salvador y el Espíritu Santo ha entrado a morar en su ser, es testigo de esta gran verdad. Por eso, Señor, pedimos que tú nos hables a través de tu Escritura, a través de tu palabra. Que tu siervo, Señor, quede escondido tras la cruz y tú, solamente tú y tu palabra, tu Espíritu manifestándose y abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, hoy sean lo que
de verdad nos enseñen. Gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros. Bendice a cada alma aquí presente. Obra, Señor, en aquellos que oirán tu palabra, que tu poder se manifieste en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Un profeta como Moisés. Así prometió la palabra de Dios, que él se manifestaría, él demostraría. La verdad es que el hombre constantemente tiene un deseo profundo de conocer lo desconocido. Constantemente está buscando lo prohibido. Está intentando descubrir cosas que no sabe o que no conoce. Intentando adivinar lo que va a pasar mañana o lo que pasará. Intentando saber qué va a ser de su futuro el día de mañana. ¿Cómo me irá el trabajo? ¿Cómo irán las cosas? ¿Cuántas personas, como estos mismos israelitas, trataron de comunicarse con el mundo sobrenatural a través de métodos prohibidos? Porque no hay duda de que hay que traer este texto en medio o de acuerdo con su contexto. Y los versículos que vienen antes de ese texto nos hablan precisamente de esa inquietud que tiene todo ser humano de saber algo del más allá, algo de lo que pasará, algo del porqué de las cosas. Pero buscaban en fuentes equivocadas y prohibidas. Mirad conmigo en el capítulo 18 donde estamos, versículo número 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Para Dios era muy importante que estos israelitas, este pueblo de Dios, fuera un pueblo que empezara de nuevo o quitando todo de su vida y que solo Jehová fuera su único Señor, su única fuente espiritual, su único Dios en quien ellos confiaran. Nada ni nadie más. Así que no quería que entraran a esa tierra donde, fijaros, pone en el mismo nivel aquellos que pasaban por fuego a sus hijos con consultar adivinación, con agoreros, con sortílegos, esos que echan suerte a ver lo que te va a pasar o echan las cartas, con aquellos que consultan a los muertos para saber cosas del más allá, aquellos que echan hechizos contra alguien para que les caiga algo malo al prójimo, aquellos que practican brujería, aquellos que interpretan presagios, o aquellos supersticiosos. La superstición viene no de Dios, viene de los brujos o de todas estas hechicerías, de todas estas cosas que no agradan al Señor. Aquellos que consultan a los astros, aquellos que consultan el horóscopo, y es que lo hizo adrede, el horóscopo, pero que es horroroso, precisamente, por supuesto. Aquellos que miran al cielo para saber qué va a pasar el día de mañana. Aparte del hombre del tiempo, más de eso no hay por qué mirar al cielo.
El mismo Señor Jesucristo dice, ¿sabéis que va a caer lluvia porque veis las nubes bien negras? Y veis la palabra de Dios, que es más firme y más segura que eso. Y sin embargo, porque hasta los hombres del tiempo se equivocan. Vamos a tener lluvia más de un día de esta semana y poquita cosa ha caído aquí. Pero damos gracias al Señor, que Él siempre está con nosotros. Toda esta gente, Dios quería que no se mezclaran con ellos. Vais a vivir en medio del pueblo que practica esas cosas, de gente que consulta esas cosas, cartelitos que están ahí. Te ha ido mal en tu matrimonio, ven aquí, yo te echaré las cartas y te voy a dar suerte en el amor. Y digo, vaya, pues esta gente que... Y vosotros sabéis, aquel que fue a consultar al adivino y llegó a la puerta de la casa, tocó el timbre y contestan en el timbre y dice, ¿quién es? Dice, pues vaya adivino. Entonces, si ya empiezas preguntando quién es, pues no es muy adivino. Por supuesto. Y sabemos que el mundo tiene un 90% de mentira en estas cosas, pero cuidado que hay un 10% de mucho miedo hay que tenerle, diabólico. El diablo se mete en esas cosas. Y cuidado, que nunca te encuentren practicando nada de todo esto, porque no solamente el maligno, sino que el benigno se aira contra ti y contra mí, y es realmente el que hay que temerle. Temed más bien a aquel que puede decidir sobre vuestra alma y hacer con vuestra alma, y ese es Dios Todopoderoso. Por supuesto. ¿Por qué era prohibido? Pues porque Israel era el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué los miembros de la iglesia, los hermanos de la iglesia tienen prohibido eso? Porque sois hijos de Dios. Y el Padre no permite que tengáis otros padrastros en vuestra vida. Que os digan. En Él, el único. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4 y 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. No, Dios es celoso y no va a compartir nuestro corazón con nadie más. Ese es un buen celo. Mantenerse puro, mantenerse estrechamente unido, mantenerse en ese amor perfecto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿No ves ahí el amor del Señor Jesucristo manifestándose en nuestra vida? Así que como su pueblo escogido, ellos recibirían la comprensión de las cosas espirituales de Dios, quien hablaría directamente con su profeta. Aquí tenemos a Moisés siendo ese profeta y Dios promete que después de Moisés Él iba a enviar el profeta con mayúsculas. ¿Sabéis que Moisés para todos los profetas es un estándar? Todo el Antiguo Testamento, todos los profetas se basaban en la ley de Moisés, el profeta. Porque el profeta era aquel que venía de parte de Dios trayendo la palabra de Dios al pueblo. Y cuando el profeta hablaba, era Dios hablando a través de él. Pero no cualquier palabra. El profeta no podía decir lo que a él le pareciera bien. Así que el Señor, Él les muestra realmente que tenían que cuidarse mucho de que no valía cualquier profeta, que tendríamos que probar a los profetas, probar a los apóstoles, probar a los pastores. Y no digo probar a las pastoras, porque bíblicamente no hay pastoras. Y algunos dicen, hay que probar las pastoras. Lo siento, hermano, lo siento, hermana. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Sí que hay predicadores, predicadoras
evangelistas, sí que hay personas que de verdad sienten que ser salvo no es lo único que tienen en esta vida, es ser salvos para ser discipulados y servir. Y entonces, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no es solo para pastores, es para todo hijo de Dios y toda hija de Dios. Y todos en un sentido somos enviados, somos evangelistas, tenemos un mensaje, todos tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestra vista, de nuestra mente, de nuestro corazón, y para que nuestra boca y nuestra vida la muestren como ejemplo. ¿Cuántas mujeres Dios utilizó? ¿Sabéis que Apolo, entre comillas, fue instruido por una mujer también? Aquila y Priscila eran un matrimonio que se sentaron con Apolo para enseñarle. Lo cual quiere decir que la mujer no era pastora, pero tenía conocimiento bíblico para enseñar, pero no era pastora. ¿Vale? Y esto es salirnos un poco del tema que yo quería tratar, por supuesto. Pero es importante ver realmente que lo que queremos es ir exactamente a la palabra de Dios, mirar lo que dice el versículo número 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, aquí el profeta, las palabras que Dios le habla son importantísimas, por lo tanto, respeto al hombre que trae la palabra de Dios. Pero, versículo 20, y ahí tenemos, el profeta que tuviere la presunción, eso es ser soberbio, ser engreído, ser un prepotente y creerse a sí mismo que yo soy profeta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, quítalo en medio, apártalo. O sea que Dios cuando habla no va con medias tintas, es muy claro y muy directo. Para Dios lo blanco es blanco y lo negro es negro, no hay grises. Y muchas veces es que, no, en las doctrinas fundamentales no hay medias tintas. O se cree o no se cree. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, como conocemos la palabra de Jehová, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová, que la palabra de Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo voy a saber distinguirla? ¿Cómo voy a saber discernir? Y esa palabra es clave. Versículo 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Dos razones nos da. Dios dio a la iglesia primitiva dos medios muy claros para protegerse contra los falsos maestros. Y también, vamos a verlo en un momento, pero también aquí en Deuteronomio ya lo pone claro. En un momento vamos a ver en el Nuevo Testamento que también Dios lo dio a la iglesia. ¿Cómo puede un hijo de Dios distinguir entre los verdaderos y los falsos profetas? La Escritura nos dice aquí en Deuteronomio, primero, sus palabras no están de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, el hombre dice, Dios dice, y tú miras en la Biblia y dices, lo que tú dices va contra lo que dice la palabra de Dios. Lo que tú dices es diferente, es nuevo, es extraño, no tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, si no va acorde con la palabra de Dios, porque ¿qué Dios sería el que dijera o ir por este camino y mañana dijera no, ahora ir por el otro?
y mañana ir por aquel otro, y pasado y creer en este, y el otro creer esta otra cosa. Ahora somos un Dios trino, y ahora somos un Dios uno, y ahora somos un Dios así, y cada vez vamos cambiando la doctrina de Dios. ¿Y cómo se salva uno? Ahora uno se salva por obras, pero ahora se salva por gracia. Ahora uno se salva por asistir a todas las reuniones, y ahora uno se salva por leerse toda la Biblia. Ahora uno se salva... No, hermanos, no. No hay obras. No hay nada más que un solo Señor, una sola palabra, una sola salvación. Así lo enseña la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que el profeta, sus palabras estarán acorde 100% con la palabra de Dios. Y lo segundo es que, para que sea profeta, sus palabras, si no se cumplen, no es profeta de Dios. Este mes pasado, en Colombia hubieron un grupo que se reunieron y se encerraron dentro de una iglesia, y el pastor cogió el dinero de todas las cuentas de todos los miembros y los juntó, porque este va a ser nuestro sostén, y claro, lo guardaba él, y él predijo que el día, no me acuerdo ahora qué día del mes de febrero, un día el Señor iba a venir y iban a empezar 7 años de tribulación, que iban a estar preparados para que el hombre era profesor en la Universidad de Colombia, dejó su trabajo para dedicarse solamente a esto. Llegó el día y el Señor Jesucristo no vino. Y tú dices, ¡oh!, se equivocó. No, escucha, tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre. Eso es ser un soberbio. A Dios los soberbios no le agradan. ¿Sabéis qué fue el pecado de Lucifer o Lucero? Soberbia. Querer ser igual como Dios. ¿Sabéis que Jesucristo dijo: nadie va a saber ni el día ni la hora de mi segunda venida, pero que se va a cumplir, va a ser una realidad? A propósito, el pastor desapareció con todo el dinero. Eso, al día siguiente ya no sabían dónde estaba. En fin. Y dice la palabra de Dios, versículo 22, final: no tengas temor de él. ¿Sabéis qué es la palabra temor? La palabra temor en el hebreo es la palabra que expresa realmente, que dice en el hebreo es gur, pero dice no hospedarse con, no juntarse con, no congregarse con, no reunirse con. ¿Estás entendiendo? Ese no temor de él, ¿sabes qué quiere decir? No tengas más, no te congregues con él, no te reúnas con él, no te juntes con él. El que tiene discernimiento, oiga la palabra de Dios y entienda realmente lo que Dios nos enseña. Así que vemos realmente que Dios nos muestra aquí que tendremos que llevar mucho cuidado. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan nos dice cómo probar a los falsos maestros. Evangelio no, perdón, me he equivocado. La primera epístola de Juan, primera de Juan 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿lo dice más claro? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo
Anticristo, contra Cristo, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, engañadores, personas que nada más que piensan en sí mismos y que son sensuales. ¿Os acordáis de los que estuvisteis ayer? Sensuales, carnales, aquellos que solo piensan en satisfacerse a sí mismos y que lo que quieren es realmente aprovecharse del rebaño en vez de servir al rebaño. Qué triste. Y la escritura en Judas, como vimos ayer, es muy clara. No tienen el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Por lo tanto, la palabra que viene de esa gente, mucho cuidado, no es de Dios. Así que aquí, como hemos leído en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, tenemos bien claramente que nos dice, primeramente, nos advierte a no creer a cada espíritu. No, este hombre habla muy bien, ora muy bien, se expresa muy bien, tiene un don de palabra. No creer a todo espíritu. ¿Qué quiere decir con eso? Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Una cosa es lo que uno realmente hay que probarlo. El segundo nos dice ahí, no creáis a todo espíritu, y segundo nos dice que debemos poner a prueba, mirad, ni siquiera lo que dice, ni siquiera lo que hace, la doctrina que cree. Ahí está la clave. ¿Hay algo que no cambie en este mundo? ¿Hay algo que el cristiano tiene en sus manos que no cambie y que Dios dice que no va a cambiar? Aquí está. Quizás no este libro, pero el contenido completo, inspirado, todo lo que la palabra de Dios dice, no va a pasar y va a permanecer. Así que este es mi estándar para probar realmente. Así que por eso nos dice ahí, conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a conocer el Espíritu de Dios? ¿De qué manera voy a saber distinguir si las palabras que dice o que no dice, con qué voy a compararlo? Conocer el Espíritu de Dios. Aquí se revela el Espíritu de Dios. Totalmente. Y es imprescindible, hermanos, que haya iglesia y que haya palabra de Dios y que haya enseñanza de la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios para que el pueblo de Dios no sea engañado. El pueblo de Dios no sea dispersado. El pueblo de Dios no crea cada uno en 1000 doctrinas diferentes. Eso solo crea división, que es lo que estudiamos ayer, que Judas dice, estos quieren dividir. Claro, el Satanás sabe muy bien, divide y vencerá. Así, destrozo familias, destrozo iglesias, destrozo la sociedad y venceré. Y es lo que está tratando y lo que estamos viendo cada vez más. No debemos persuadirnos o quizás emocionarnos o quizás impresionarnos por milagros extraordinarios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. No todo el que me dice Señor, Señor, le conozco realmente. Es la doctrina que enseñan la clave. Dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Me escucha? Estamos hablando en el principio de la iglesia. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Apocalipsis 2:2. Tú los has probado. ¿Cómo los has probado? Has comprobado la doctrina que enseñan. Si no hablan conforme a la palabra de Jesucristo, si no hablan conforme a la Biblia, no les ha amanecido. No les sigas, no les apoyes, no estés congregándote incluso, como dice ahí en Deuteronomio, ni con ellos.
Y esto no es para despreciarlos, esto es para traerlos a la verdad y que se corrijan, porque todo el mundo no tiene derecho, pero puede equivocarse y aprender. Hermanos, yo cuando entregué mi vida al Señor, había cosas que de mi pasado yo arrastraba y yo creía que podía hacer, y conforme me iba conociendo y me iban enseñando, esto tiene que cambiar. No cambia la Biblia y no cambia la iglesia donde voy, sino la doctrina de la iglesia me refiero, sino que cambio yo, mi corazón, porque yo voy conociendo la verdad y es la verdad la que me cambia a mí, porque solo la verdad nos hará libres. Y yo quiero disfrutar la libertad del Señor, no la libertad de mi mente o del mundo o de la sociedad. Y es esa libertad del Señor en la que de verdad me siento seguro, confiado y estoy incluso amurallado y el escudo es el Señor porque su palabra es mi escudo y me protege. Así que es muy bueno saber. Y esta es la regla apostólica que debemos seguir. El apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas dice, ¿qué está pasando con vosotros? Dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, y eso dice el apóstol Pablo que ha escrito la mayoría del Nuevo Testamento, o ha sido redactado por él la mayoría de las cartas. Y él dice, mas si aún nosotros, y os habla el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, si creéis que es más grande que cualquiera de los hombres de la tierra, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, una maldición caiga sobre él. Las plagas de todo Apocalipsis caigan sobre él. Así dice, sea anatema. Si alguno añadiere o quitare a la palabra de Dios, las plagas caigan sobre él. El COVID no será nada con lo que le caerá a esa persona, sobre todo espiritualmente. Así que Dios dio a la iglesia primitiva dos medios para protegerse en contra de los falsos maestros, falsos profetas, esos falsos apóstoles. Lo primero, su palabra, como os hemos dicho, que lo vemos ahí en Primera de Juan 4, del 1 al 3, dice su palabra y también la habilidad espiritual de discernir espíritus. Y eso era en el principio uno de los dones que Dios dio en el comienzo de la iglesia, cuando todavía no estaba acabada de escribir el Nuevo Testamento. Dios dio el don de discernir espíritus. Hoy en día algunos se quieren atribuir ese don y se equivocan, porque precisamente el que se atribuye ese don muchas veces se equivoca porque cree que tiene algo que él puede utilizar y manipular. Pero en cuanto los dones extraordinarios del Espíritu Santo cesaron, como por ejemplo cesó el don de discernir espíritus, entonces ¿qué quedó? Algo que no cambia. Otra vez, la palabra de Dios. Así que ahora solo nos queda la palabra para probar las falsas doctrinas. Hermano, hermana, no seamos vagos espirituales. Conozcamos las doctrinas de la palabra de Dios. Comprendamos la enseñanza de la palabra de Dios. Estudiemos, escudriñemos la palabra de Dios para que no seas engañado, para que cualquier viento de doctrina no te lleve de un lugar para otro, para que cuando escuchas palabras de predicadores que te hacen cosquillas a los oídos, no digas, qué bien suena esto. No, ¿qué dice Dios? Si suena bien y está de acuerdo con la palabra de Dios, amén. Pero que esté de acuerdo con la palabra de Dios lo primero en tu vida. Porque Dios habla de amor, pero también habla de justicia. Porque Dios habla de misericordia, pero también habla de santidad. Porque Dios habla de poder en nuestra vida, pero también nos habla de someter nuestra vida a Él. Claro, cuando nos suena solamente un lado, el otro lado no deja de ser Dios, sigue siendo Dios.
hablándonos también. Y así es. Y Pedro, el apóstol Pedro, ha experimentado esto y nos dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Escucha, palabras del apóstol Pedro. La palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabéis lo que hacen los falsos maestros? Oscuridad, oscurantismo. Tergiversar las cosas, que no se vean claro. Y Dios dice, no, quiero la palabra de Dios que se vea todo muy claro, que lo entienda todo el mundo. La palabra de Dios que es solamente para unos pocos. La palabra de Dios que solamente una gente de la élite espiritual puede usar y comprender y que eso no es para la plebe. Cuidado con ello. La palabra de Dios es para pobres y ricos. La palabra de Dios es para poderosos y débiles. La palabra de Dios es necesaria para todos, toda criatura, toda nación y toda edad. Así Dios nos ha dado su palabra. Así que esa palabra que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No hay unos profetas, unos maestros especiales. No hay un padre. De hecho, Dios dice, no queráis que os llamen nunca padre, porque uno es vuestro padre. Y vemos que hay religiones que se hacen llamar al líder padre a propósito. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, pasado, no hablan, hablaron, pasado, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Y por eso nos dice la palabra de Dios que contendamos ardientemente por la fe que fue dada una vez. ¿Os acordáis? En Judas 3, a los santos. Y tengamos que mantenernos. Ahora, el profeta que Dios nos ha dado, y qué bueno es, ¿cómo podría la gente, qué hace Jesucristo, un profeta como Moisés? ¿Qué hace al Señor Jesucristo un profeta como Moisés? Y algunos ya diréis, como Moisés y más que Moisés, pero tenía que ser como Moisés. Moisés era el estándar de todos los profetas. Era aquel que todo profeta quería, basado en Moisés, enseñar y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Nunca ningún profeta sería sano profeta, o justo profeta, o profeta fiel, que no estuviera basado totalmente en Moisés, en la ley de Moisés. Si algún profeta hablara contra la ley de Moisés, era automáticamente excluido, totalmente. ¿Por qué? No por Moisés, es por el Dios de Moisés, que es perfecto y completo. Por supuesto, porque Dios habló a través de Moisés. Mira si Dios no habló a través de Moisés en en Números, perdón. A ver si me acuerdo ahora. Deuteronomio 12:7, perdón, Números 12:7. Números 12:7 dice el Señor Jesús, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa. Eso son Jehová hablando de Moisés. Mira, se han levantado falsos profetas, se han levantado quien ha criticado a Moisés, se ha levantado quien ha intentado quitar el liderazgo a Moisés. Y en Números 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa. Y cuando habla en hebreo de el profeta Moisés y de el profeta Jesucristo, que sería el profeta que vendría después de Moisés, dice, si Moisés fue fiel en toda su casa,
y todos lo consideran a él el mayor profeta, cuanto más no solamente es Jesucristo, que él ha hecho la casa de Moisés. ¿Quién es mayor? ¿El que edifica la casa? ¿El que ha construido la casa? ¿El que ha puesto todo lo que necesita la casa? ¿O la casa misma? Por supuesto, el constructor, que ha puesto todo lo que se necesita para la construcción, que ha hecho los planos y que lo ha diseñado todo, es mayor que la casa misma. Por supuesto, y Jesucristo es el profeta con mayúscula. Así que Jesús fue ese profeta que todo lo que decía se cumplía. De él, en una ocasión, estando en la tierra de Nazaret, él fue a la sinagoga y allí deslió el rollo de la palabra de Dios, donde leyó al profeta Isaías. Y en Lucas 4, del 16 al 19, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová. ¿Sabéis? Jesucristo mismo, pudiéndose tener esa presunción de dar la palabra de Dios, puesto que era Dios mismo, sujetó toda su palabra a la palabra de Jehová. Él habló en el nombre de Jehová y como parte de la Trinidad, por supuesto, Él es Jehová también. Pero Él mismo no violó su propia palabra en ningún momento. Era la palabra de Jehová que venía. Y esta es la primera cosa. El Señor Jesucristo habló y profetizó conforme a la palabra de Jehová. Nunca se desvió ni una jota ni una tilde. Y Él cumplió la ley y Él enseñó la ley. Todo el sermón del monte es una puesta en práctica de la ley de Dios. No matarás. Y vosotros decís: yo no he matado a nadie. Dice: pero cualquiera que con su boca habla mal contra su prójimo, ya en su corazón ha cometido homicidio, porque has deseado lo malo para tu prójimo. Yo no he robado nada. Pues cualquiera que no está cumpliendo delante de Dios en darle todo su tiempo al Señor y amarle con todo su corazón, con toda su mente y con todo su tiempo, está robándole a Dios mismo. Y así, una y otra vez: no he adulterado. Pues si miras con los ojos lo que no es tuyo y no te pertenece y lo deseas en tu corazón, estás fornicando en tu corazón. Y así una y otra vez, el Señor Jesucristo no se desvió ni una jota, ni una tilde, ni una letrita pequeña, ni una letrita mayor en toda la ley de Dios. Enseñó la palabra del Señor, de Dios, completamente. Él la cumplió perfectamente. Y además, Él era el cumplimiento de la ley. Y sobrepasó la ley hasta el punto de que toda la humanidad no podía cumplir la ley y toda la humanidad por la ley estaba bajo condenación. Y Él la cumplió. Por Moisés vino la ley, pero por el Señor Jesucristo vino la gracia. Y es que Él cumple la ley y nos regala a nosotros el regalo que se consigue por cumplir la ley, vida eterna. Y tú y yo lo tenemos. Vaya. Uno paga el regalo y otro lo disfruta. Pero esa es la obra, la fe que el Señor quiere que tú pongas. Esa fe que fue una vez dada a los santos, puesta en el Señor Jesucristo, la cual se cumplió completamente en el Señor Jesucristo. Qué bueno es que podemos confiar en Él como en nuestro Señor y Salvador. Y para terminar,
ya se está acabando el tiempo, pero para terminar voy a mi última hoja y así ya, aquí está. Vemos realmente el cumplimiento, vemos en Deuteronomio cómo nuestro Señor Jesucristo se manifestó como el profeta, ese profeta que nos enseñaría todas las cosas. A propósito, en la propia vida, y lo voy a decir sin leer los versículos, en la propia vida del Señor Jesucristo manifestó claramente que Él dijo profecías que se cumplieron todas. No solamente en su vida se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, sino que durante su propia vida Él dio profecías y se cumplieron totalmente. Él enseñó, por ejemplo, predijo su propia pasión y muerte y cómo moriría. Y se cumplió perfectamente. 3 años después, al comienzo de su ministerio, el Hijo del Hombre será entregado a las principales autoridades y será crucificado. Y así se cumplió totalmente. Él predijo también la traición de Judas antes de que se cumpliera, uno de los nuestros. Y así se cumplió totalmente. Nos dice la palabra de Dios que Él sabía perfectamente que el que mojaba con Él en el plato le iba a entregar. Y así lo habló. Predijo también la triple negación de Pedro. Pedro, ¿tú piensas que estás muy fuerte? 3 veces me vas a negar. Predijo también el martirio de Pedro. Pedro estaba preocupado. Y Juan, ¿qué le va a pasar a él? Dice, tú ocúpate de tu vida. Tú darás tu vida ahora por mí. Y ahí en Juan 21 le predice que él sería martirizado, entregando su vida por el Señor. Predijo también la huida de los discípulos durante la pasión del Señor Jesucristo. Cuando el pastor es apresado, entonces las ovejas serán dispersadas, los discípulos echarán a correr. Y así ocurrió. Predijo también la persecución que padecerían los cristianos, cómo serían perseguidos. En Mateo capítulo número 10 dice que llegarán tiempos en que aquellos que creen en el Señor serán dispersados, serán traídos a las autoridades y tendrán que huir. Predijo también la conversión de los paganos. Él habló y dijo claramente, por eso os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 8, versículo 11, la conversión del mundo gentil. Aquellos judíos que escuchaban se sorprendían, no, la salvación es solo de los judíos, y si no se hacen judíos no son salvos. Y Dios dijo, no va, Jesucristo lo predijo, y así fue. Y así una y otra vez, predijo la destrucción del templo. ¿Y se cumplió? Bien que se cumplió, desaparecido está casi 2000 años. Desaparecido está. Un día se edificará el templo verdadero. Y así una y otra más. ¿Cuántas cosas? Pero este mismo Señor fue reconocido como el profeta. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Quizás alguno dice, yo voy a ser muerto, yo te lo predigo. Y claro, llega el momento en que me apresan porque soy uno que está perseguido por la justicia y sabe que el delito es pena de muerte y le va a caer. Pero termina diciendo, y al tercer día resucitaré. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién es capaz en este mundo y en toda la historia de la humanidad de decir, sí, voy a ser apresado y me van a matar, pero el tercer día resucitaré? Solo el profeta, como el Señor Jesucristo, el único que podría decirlo. Y así, una y otra vez vemos cómo fue predicho. Felipe fue uno de los primeros testigos. Él, dándose cuenta en el Señor Jesús,
fue y buscó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Este es el profeta que escribió Moisés y estaba basado en este texto. Lo he hallado. Incluso los samaritanos en Juan capítulo 4 reconocieron que Jesús era el profeta. Sé que ha de venir el Mesías, dijo la samaritana, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Eres tú profeta? ¿Cómo sabes todas estas cosas? ¿Sabes toda mi vida íntima? El profeta sabe tu vida íntima. El profeta conoce todos los pensamientos y él descubría todos los pensamientos. El profeta conoce la verdad de cada corazón, con sus problemas, con sus pecados, con todos tus defectos. Y él los conoce y el profeta tiene la solución. Porque el profeta te trae el mensaje del Señor y te muestra verdaderamente que si obedeces serás salvo. Y viéndote que no puedes ser salvo, el profeta es tu sustituto y muere por ti en la cruz en tu lugar. Y te da el perdón del Señor. Es el profeta el que la voz del cielo proclamó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él ha cumplido toda la ley. Así que Él vino bien claramente. Si tú hoy no te entregas al Señor, la ley te juzgará. Y no te va a juzgar el Señor, te va a juzgar la ley. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos: hay quien os va a acusar a vosotros por no creer en mí. Moisés y la ley os va a juzgar. Y vosotros no podréis ninguno decir: yo no sabía, Dios decía que era misericordioso. Pero si no creíste de todo corazón y entregaste tu vida al único Salvador y dejaste que la sangre preciosa de Jesucristo te lavara de todo pecado y te limpiara de toda maldad, no eres hijo de Dios y por lo tanto no eres salvo. Así que es el profeta el que vino claramente para dar vida. Esteban le reconoció en el libro de Hechos que Jesús era el profeta de quien Moisés había hablado. Y el apóstol Pedro cerró su sermón en Hechos, capítulo número 2, versículo 22. Y busco esto para ir terminando. Voy a leer uno más, pero ya está. Hechos 2, 22. Dice así. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.